Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se llama La vid total. El texto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5, y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús es la vid verdadera. En el versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es una afirmación muy conocida, pero es de tremenda bendición para toda la humanidad y especialmente para nosotros, su pueblo. Para entender bien y valorar esta afirmación, que es el verdadero Evangelio de Jesucristo, es necesario volver un poquito atrás. En el Antiguo Testamento, Israel en el norte y Judá, su pueblo escogido era la vid y Dios el labrador. Pero estas vides no dio frutos esperados y el resultado fue nefasto. El profeta Isaías narra así. Isaías 5, 1 al 7, dice así: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo te diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña: le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni crecerán el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente en la viña de Jehová de los ejércitos, en la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vilezas, justicia, y aquí clamor. Dios, por esta parábola, hace de un juez que, luego de los vistos y considerando, llega a una sentencia condenatoria al pueblo de Israel. Y los fundamentos son, hemos leído, tenía mi amado una villa en una ladera fértil. Dios, conforme a su promesa, formó y liberó a su pueblo de Egipto y lo introdujo a la tierra que fluye leche y miel. Dice que también la había cercado. El labrador la había cercado, es decir, separó el terreno de la viña poniendo cerco y vallado, una tapia o muro de suerte que quede cerrado, resguardado y separado de otros. Este cercado era doble: vallado de espina y cerco de piedra, conforme al versículo 5. Después vuelvo a leer. Sin posibilidad de que entren los ladrones. Es decir, Dios dio a Israel protección y seguridad de invasiones extranjeras. Este labrador también, la viña, la había despedregado. El labrador limpió de malezas y de todas piedras de la tierra. Para plantar la vid tiene que cavar de 40 a 80 centímetros. Tiene que sacar toda la piedra. Y Dios quitó todas las condiciones desfavorables que impidiesen darle la ley para crear un pueblo santo. Es decir, Dios santificó al pueblo de Israel. Había plantado de vides escogidas. El labrador también había cavado la tierra y plantado con cepas escogidas. Abraham, Isaac, Jacob y
como broche de oro, constituyendo un verdadero Estado, la ley que dio por medio de Moisés. ¡Qué simientes!, ¿verdad? También había edificado en medio de ella una torre. El labrador edificó, no solamente en su viña, en el medio de la viña, para vigilancia y defensa. Dios le dio un templo para la custodia de la ley, sus enseñanzas, la forma ocúltica, y así ser el baluarte, amparo y defensa de los valores morales y cumplimiento de la ley, siendo sal y luz. También dice que había hecho en ella un lagar. Era una viña completa, autosuficiente. Mucho viñedo tiene viñas, después las uvas tiene que llevar al lagar y después la prensa y a fabricar el vino. Pero esta viña era una viña autosuficiente, tenía hasta el lagar donde pisar las uvas para obtener mosto y así fabricar el vino. No necesitaban transportar las uvas a otro lugar con el riesgo de sufrir pérdidas o robo. Es decir, esto simboliza para muchos el altar y todo el sistema sacrificial para expiar los pecados. Y luego de toda esta tarea, el labrador en su viña, ¿qué podía hacer? Y esperaba que diese uva, Isaías 5:4. ¿Y cómo termina la historia? ¿Cómo debería terminar la historia? Bueno, con frutos abundantes de la mejor cepa para el mejor vino, para el gozo de Dios. Claro que sí, eso es lo esperable, eso es lo que ocurre según el orden natural del acontecer de las cosas. Por eso, luego de todas las obras que hizo, ¿qué hizo el labrador? Sí, esperó que diese uvas, nada más y nada menos, lo que corresponde. Esperó un pueblo santo, obediente, humilde, con temor de Dios, amor a Dios y al prójimo, siendo sal y luz. Un pueblo que cuando peca se arrepiente de verdad al sacrificar, hacer los sacrificios, pensando en el Redentor, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Y dio uva silvestre, dice. En Reina Valera 1977, a veces las traducciones, tenga varias traducciones, porque hay a veces que clarifica mucho mejor. En Reina Valera 1977 traduce mejor y dice, en vez de decir, y dio uvas silvestres, o uvas agrias, según muchas traducciones, acá dice, y dio agrazones. ¿Y qué es agrazón? Es uvas. Son racimillos que hay en las vides, pero que nunca maduran. Son como uvitas chiquitas, verde ahí, que están ahí, pero que nunca maduran. Es decir, uvas, que ni siquiera llegó a ser uvas, imposible de hacer vino. Es decir, vida sin fruto, más las obras de la carne y la hipocresía de los religiosos. En Jeremías dice lo mismo. 2:21, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Puede ser que haya hecho todo esto y de agrazones? Bueno, ante esta situación, Dios el labrador pregunta al auditorio, al tribunal, y se pregunta a sí mismo, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres, agrazones? Increíble, incomprensible, inaudito. ¿Qué más se puede hacer el labrador de la viña? ¿Qué más puede hacer Dios con su rebelde Israel y desleal Judá? Nada. Castigo. Lo que debía hacer el mejor labrador, Dios lo hizo y más, pero fue en vano. Sin embargo, con esta experiencia y luego de 7-8 siglos de Isaías a Jesús, y a nosotros 2700 años más o menos, el pasaje de hoy nos dice que Jesús es la vid y nosotros sus ramas. Evangelio de Jesucristo. Impresionante. Nosotros ya no somos la vid como antes. Cada uno de nosotros era una vid. Con la raíz debajo de la tierra debíamos absorber los nutrientes y crecer en tronco y transportar los nutrientes por la savia, el fluido vital, en toda la vid hasta llegar a las ramas y dar muchos frutos. ¿Ahora qué es? Ahora la vid es Jesús y nosotros las ramas. Jesucristo se puso en nuestro lugar. Este es el Evangelio de Jesucristo.
Impresionante. Cambió la naturaleza. Ante el estrepitoso fracaso del pueblo de dar frutos buenos, Dios Padre, el dueño y labrador de la viña, decide hacer una cosa impresionantemente revolucionario. Cambiar la esencia, cambiar la semilla, la palabra encarnada en vez de la ley. Directamente cambiar la cepa. En vez de Israel, Jesús se hace uno de Israel el hombre. Cambia todo el sistema sacrificial, Él muriendo y resucitando. ¿Todo por qué? Por amor a la viña, por amor a nosotros, por amor a todos y cada uno de las vides de su viña, por amor a vos y hacia mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cambió la naturaleza. Siendo Dios se humilló y se hizo uno igual a nosotros. Esta es la gracia de Dios que va engrandeciendo. Salmo 117, 1 y 2 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Podemos alabar al Señor Dios porque ha engrandecido su misericordia para con el mundo, con su pueblo. ¿Nosotros el nuevo Israel? Claro que sí, es motivo de gozo y alabanza. Una pregunta. ¿Y para qué el Señor Jesús se hizo vid? Piensen antes de contestar. Sí, para que por medio de Él y su perfecta humillación y obra, sus ramas, que somos nosotros, den muchos buenos frutos. Sí, todo para que nosotros, infieles, estemos unidos en Él y demos muchos buenos frutos. Acá el santo nadie quiere unirse a un pecador. Sin embargo, Dios Jesús se une a nosotros para que por su influencia nosotros demos buenos frutos. Mire qué vid, mire qué amistad, mire qué amor. Impresionante el amor de Dios y el amor y la gracia de Jesucristo. Punto 2. Israel, la vid inútil. Hay árboles y árboles y tienen diferentes usos que dan diferentes utilidades. El lébano, madera casi negra, es para mueble muy, muy fino. Roble, cedro en la construcción de casas. El quebracho, que significa quiebracha por ser tan dura, que usa para postes, construcción de puentes, durmiente de la vía, o carbón. Pero y aún en un destino poco digno como para ser quemado, dura toda la noche porque son madera dura, ¿no? Fiel, sirve. No todos árboles que no dan fruto no sirven. Hay árboles que no dan fruto, pero sirven sus raíces, maderas o semillas, hojas, pero no es así con la vid. En la vid ni su raíz, ni su madera, ni sus hojas, ni semillas sirven. El sentido de la existencia de la vid es que den buenos frutos. Se siembra esperando las uvas para un excelente vino. La madera de la vid no sirve para los muebles de construcción ni de muebles. Por eso cuando se comercializan las viñas, su valor no es por lo bueno de la madera en sí, sino por la calidad de las cepas, por los frutos, diferentes varietales de uva que va a dar, ¿verdad? Ezequiel, luego de haber consumado el castigo de Dios, dice en NBI Ezequiel 15, 1 a 5, el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, ¿en qué supera la madera de la vid a la madera de los árboles del bosque? Esa madera no sirve para hacer mueble y ni siquiera para hacer una percha. Escasamente sirve para alimentar el fuego, pero ¿de qué sirve cuando sus extremos se consumen y se han quemado por dentro? Si cuando estaban entera no servía para nada, mucho menos cuando ya ha sido consumida por el fuego. Acá cuando Israel del norte, Judá del sur, ya se había sido deportado, digamos, en cautiverio y quedaba un remanente muy poco en el medio Jerusalén. Cuando estaba todo entero, no dio buenos frutos, ¿qué podía esperar de la pequeña, insignificante remanente?
Dios escogió a Israel como vid, no porque su madera sea buena, sino para que diera muchos buenos frutos y alegrar el corazón de Dios y ser de bendición para todas las naciones. Pero de hecho, la madera en sí es insignificante, ¿verdad? Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así era su pueblo débil, pero encima quemada era poco más que nada, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede esperar de ahí? Pero Dios hizo de su Hijo unigénito la semilla y a la vez mejor cepa. Dice que la vid siembra directamente la cepa, pero bueno. El labrador, Dios trabajó la tierra, sembró la cepa Jesús, y vid con su raíz debajo de la tierra buscó y absorbió los nutrientes, y por el tronco de la vid hizo subir la savia con sus nutrientes, y nos dio a nosotros la rama para que nosotros diésemos los frutos. Vino, se humilló, se hizo hombre, fue muerto, fue enterrado, la semilla murió, germinó, resucitó, creció, y nos sigue nutriendo con su palabra, su amor, con su poder, y su poder fluye y nos empodera por medio del Espíritu Santo para que todos demos muchos frutos. Aquellos que permanecen en la vid, está en comunión permanente con Jesús. Jesús hizo la tarea humillante, difícil y dolorosa y nos dio la parte de Él. ¿Y qué parte nos dio? Nos dio la parte más fácil y gloriosa de Él. Nos hizo la mejor parte de Él. Dar ramas, dar muchos buenos frutos, así ser de bendición para muchos y para la gloria del Padre por medio de la vid Jesucristo. Nosotros que no hicimos nada, recibimos todo de gracia de Jesús. Por eso, según los frutos que demos, honraremos a la cepa de la vid, Jesús, o deshonraremos la cepa, según el fruto que da. Impresionante la misericordia de Dios y la gracia de Jesús. ¿Podemos decir amén? Amén. 3. Debemos dar frutos para permanecer en la vid. Después de semejante superabundante amor y gracia, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo menos que podemos hacer es dar frutos para ser digno de Él, permanecer en la rama. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Por todo lo que venimos diciendo, ahora las ramas tienen que dar fruto, nada más y nada menos. Por eso Dios es el labrador, para asegurar la máxima y mejor producción de fruto, porque ahora la vid de Jesús va a dar necesariamente fruto de gloria para el Señor. Y para eso hará básicamente dos cosas con la vid, mejor dicho, con las ramas de la vid. Uno, las ramas que no dan frutos serán quitadas. Estas ramas que increíblemente permanece todavía, pero son ramas gorditas de tantas nutrientes que recibió, pero no dan frutos. En las ramas perezosas dicen, estoy muy cómodo en permanecer en la vid. Mirá qué hermosa vid, estoy muy cómodo como estoy hoy. ¿Para qué me voy a esforzar tanto para dar excelente uva si yo no puedo probar ni uno? Me lo cortan y llevan. No quiero absorber todos los nutrientes solo para dar lo mejor de mí, para que vengan otros a comerlo, o el labrador mismo. Para eso mejor no hago nada y no doy fruto y ya está, y voy a dedicar y estar fuerte y sano yo, ¿no? Una rama sana, verde, pero sin uvas rojas. Solo voy a dar agrazones. Estos son como la higuera de Mateo, como vimos, ¿verdad? Cuando Jesús regresaba de Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino, se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces dijo que jamás vuelve a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó.
Estos son como tenedores de un talento, de la parábola de Mateo. Recibe, pero lo retiene y lo guarda, no lo trabaja. Están de palabra, pero no con hechos. Hay muchos así. Hay muchos que vienen y escuchan, se nutren de Jesús, pero no trabajan y por lo tanto no dan frutos. Retienen, tampoco da otro, ¿no? Son los creyentes que están en la iglesia y se nutren de lo mejor, oyen, lo retienen, pero no obedecen. Son las ovejas gordas del rebaño que comen y beben y pisan y enturban las aguas y expulsan a los débiles. Son los amadores de sí mismos, son los que no aman a Dios ni al prójimo, no valoran la tarea de la vid. Estas ramas van a ser cortadas de la vid. No entiende su función, su propósito. Y también están las ramas secas. Ahora, hay que ser rama desgraciada, mala, que estando unido a la vid no quiera recibir y absorber la savia, lo nutriente que viene dando Jesús, la raíz y la vid de la mejor cepa. Palabra de Dios que fluye por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser estar en Cristo y no dar fruto? Y cuando exige dar fruto se van porque son egoístas y haraganas. Juan 6:6. Entonces después muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estas ramas serán cortadas. Mejor dicho, se cortan solo. Pero ustedes que están oyendo el mensaje, domingo tras domingo, son un ejemplo de permanencia porque anhelan estar en su presencia, no solo espiritualmente oyendo, sino poniendo en práctica, obedeciendo sus mandatos. Hay que dar fruto porque el labrador podará a las ramas que dan frutos. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, podará, para que lleve más frutos. Debemos dar mucho fruto porque el labrador, como dijimos, podará las ramas que dan frutos. ¿Para qué? Para que demos más y mejores frutos. La frase todo aquel que lleva fruto es una imagen que condensa los buenos resultados que produce la vida de un creyente, vos o yo, dando beneficio en la vida de otras personas. Es como el tenedor de 5 talentos que trabajó y dio 5 otros talentos de ganancia y el Señor dio el talento que había dado al perezoso de 1 talento. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, por el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en la tiniebla de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Todo aquel que lleva fruto, limpia. Fruto del Espíritu, amor a Dios, al prójimo, gozo en el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando oramos y recibimos, la paciencia, recordando la paciencia de Jesús con nosotros, la benignidad y bondad, la fe en el Señor, mansedumbre, humilde templanza. Estos son los frutos que nosotros damos bendeciendo a los otros hermanos. Así que, hermanos, si está dando fruto pero sentí dolor, quiere decir que el labrador está podando tus hojas verdes y los agrazones, racimillos que hay en la vida que nunca maduran, para que no estés en muchos ministerios, en 20 cosas, y puedas dar más y mejores frutos para la gloria de Dios. 4. Debemos permanecer en la vid para dar frutos. ¿Qué es permanecer? Continuar, morar, habitar. Este pasaje nos enseña la necesidad de permanecer en Jesús, como la rama en la vid. ¿Por qué? Por nuestra imposibilidad de dar fruto de otro modo. Esto nos recuerda quién somos y a quién estamos unidos. Que si bien los frutos los damos nosotros, que somos las ramas, esos frutos y buenos frutos que bendicen y perduran y dan la gloria a Dios, es el resultado de permanecer en dependencia de la vid. Salmo 2:3 dice así: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo está bajo el poder del maligno y nuestra carne nos tienta a ser independiente de Jesús, cortar con Jesús para ser libre y hacer lo que hace el mundo, dejarse guiar por la carne. Pero te hago una pregunta: ¿un pez libera del agua
¿Se libera del agua? No, porque sería su muerte, ¿verdad? Un pez no se libera cuando sale del agua, ni un árbol se libera cuando deja el suelo, ni un hombre saliendo de la atmósfera. De la misma manera, no somos libres cuando dejamos a Jesús. Bueno, sos libre, pero estás muerto. Una rama tiene absoluta dependencia de la vid, que lo nutre. Una rama separada de la vid no puede llevar fruto. Será una rama sin sentido de su existencia. Será un cristiano sin Cristo, un cristiano sin fruto. Una rama separada de la vid nada puede hacer. Dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Una rama inútil. Será un cristiano inútil, que no sabe hacer nada. Una rama separada de la vid se secará y será quemado. Una rama separada de la vid, ¿qué hace? Se seca, no se nutre, serán quemadas. Si nosotros no comemos, flaquecemos, por falta de alimento morimos. Un cristiano separado de Cristo morirá y arderá en el fuego del infierno. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. La permanencia y dependencia nuestra en Jesús es vital. Cortar lo que nos une con Jesús es cortar el tubo de oxígeno. Ahora todo anda a busca de oxígeno. Oxígeno es vida, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en Jesucristo. Primera de Juan, conforme Primera de Juan 2, 16 y 17. Ahora, ¿qué es permanecer en la vid? Bueno, muchos teólogos hablan de mucho, pero es muy sencillo. Permanecer significa estar en un lugar firme, sin cambiar, ¿verdad? Permanecer significa estar en plena comunión con Jesús. Permanecer en Jesús y Él en nosotros significa cultivar a diario una relación personal de ida y vuelta con Jesús, alimentarnos diariamente, nutrirnos de Él, caracterizada por la confianza, oración, dependencia, obediencia y reverencia hacia Él, porque Él nos da la vida y porque por eso vivimos. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Entrar en una comunión, una relación personal, relacional, experimental, La Biblia no define lo que es permanecer, pero hace una casuística de lo que es permanecer. Enumera caso concreto de lo que es permanecer en Jesús, y cómo nos damos cuenta de que una persona permanece en Jesús. Esto vamos a ver muy sucintamente, eso lo vamos a enumerar. Permanece en Jesús el hombre que recibió el Espíritu de Jesús, ¿no? Esto es así porque el Espíritu Santo nos da la convicción de pecado, nos guía a toda verdad, nos recuerda a las palabras de Jesús. Jesús nos da la vida y con la vida nos da el Espíritu Santo, para que podamos vivir una vida de santificación. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos has dado. Primera de Juan 3:24, 1 Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Gálatas 5:22-23, el fruto del Espíritu son los frutos que da fe de que estamos en permanecer en Jesús. Permanece en Jesús lo que atesoran las palabras de Jesús y guardan sus mandamientos, cumple sus mandamientos. Primera de Juan 2, 4, 5 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que reverencia, valora y sabe que de Él vivimos, nutrimos y crecemos, lo que Él dice es una enseñanza y esa enseñanza lo atesoramos en nuestro corazón y en la vida lo ponemos en práctica. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Primera de Juan 3:24 y Juan 15:9,
9:10 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Y cuál es el mandamiento? Que nos amemos como Jesús nos amó. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Todos los mandamientos se cumplen en temer a Dios, amar a Dios y al prójimo. Si amamos a Dios y al prójimo, permanecemos en Jesús. Lo que habéis oído desde el principio. Muchos quieren oír nuevas cosas nuevas, saber novedosas, a ver qué otra cosa puede agregar a su conocimiento. Pero 1 Juan 2:24 dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros como tesoro, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Y qué es eso? Amar a Dios y amar al prójimo. Deuteronomio 6:4-5, Levítico 19, 3 veces reitera Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dice, ¿no? Son pasajes que ustedes conocen, así que no vamos a leer. Al permanecer en el amor de Jesús, permanecemos en Él. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Jesús me dice, permaneced en mi amor. Impresionante, conmovedor. Jesús nos invita a permanecer en su amor. ¡Qué tremenda bendición! Medita, después más tarde, medita y da la gloria al Señor. Postrate y da la gloria al Señor. Uno siempre desea ser amado por otro, obvio. En el mundo, vos fíjate que generalmente, aunque amamos, no nos animamos a expresar nuestro amor hacia otra persona, por mucho motivo. Hacer una declaración de amor es como un bajón, digamos, es como humillarte, ¿no? Y ser rechazado todavía, es un papelón. Inclusive muchas parejas de matrimonio dice orgullosamente, entre comillas, medio broma, pero medio cierto, ella me declaró el amor primero. O ella dice, él me declaró amor primero, como debería ser, ¿verdad? Como lo hizo Jesús con nosotros. Diciendo orgullosamente, ella me declaró primero, como sintiéndose importante y habiendo sido bueno en aceptar el amor. En tu matrimonio, ¿quién amó primero, vos o tu esposa? Si amaste primero, bueno, eres parecido a Jesús. Ahora, Jesús nos invita a permanecer en su amor. ¿Escuchaste bien? Impresionante. Jesús no solo nos declara primero su amor a nosotros, sino que también nos declara que permanezcamos en su amor. Y Él no tiene vergüenza, y Él es Dios, Él es perfecto, santo, y nosotros pecadores. Y sin embargo, dice, no tiene vergüenza, sino el orgullo de decir que Él nos amó primero. Impresionante el amor, la sinceridad y la autoridad de Jesús para con nosotros. Él nos amó primero y con el más grande amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Y Él puso su vida por nosotros. En esto consiste amor, 1 Juan 4:10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Dios? Amándole y temiéndole, guardando sus mandamientos. Permaneced en mi amor. Si guardáis, mira, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Jesús permaneció en el amor de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es impresionante. Él, después de todo lo que hizo por gracia y por amor, no hizo nada a su voluntad. Pide lo mínimo.
de nosotros hacia Él. Esta cosa os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Impresionante. No lo hace para sufrir, no, no. Para que el gozo de Cristo, que es un gozo verdadero, sublime, gozo eterno, sea en nosotros y por nosotros, que Él se goce, y nosotros podamos gozar sabiendo que Él se goza en nosotros y tenemos el gozo perfecto. Mira, para eso. Muchas veces mandamos a hacer esto para hacer sufrir nomás a veces, por ser malo. Pero ¿cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros, como Él nos amó. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Impresionante. A veces cometer pecado como cualquier persona, pero permanecer en el amor hace la diferencia. Pedro pecando 3 veces, primero simple, segunda vez pecando, negando con juramento, y la tercera vez negando con juramento y maldiciendo. Pero Pedro, no voy a leer todo el pasaje, está en Mateo 26, 69 al 75. Pero Pedro amaba a Jesús y sabía que Jesús lo amaba, por eso es restaurado completamente. Así como negó 3 veces a Jesús, Jesús lo restaura 3 veces. Y bendecido y profetizado. Juan 21, 15 a 17. ¿Me ama más que esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis orejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por eso, luego de muchos años, Pedro sabe lo que es el amor. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, no amor tibio, amor ferviente, ardiente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Como Jesús y su amor cubrió multitud de pecados a Pedro, él se dio cuenta de eso, y ahora nos transmite la importancia del amor. Judas traicionó, ¿no? Pero no ama a Jesús. ¿Cómo terminó? Cortado. Se cortó solo. Murió. Y va a arder en el fuego del infierno. Seguir los pasos es permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús no es estático, sino estar en y con y junto a Jesús. Permanecer en Jesús, estar en Jesús donde está Jesús. Por eso el mismo apóstol Juan dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Permanece en Jesús el que sigue el camino de Jesús y no se ha apartado ni a diestra ni diestra. Los pasos de Cristo hay que seguir, o tratar de seguir. Y si nos equivocamos, desviamos, volvemos inmediatamente a su camino, pedimos perdón y seguimos firmes en el camino del Señor. Permanecemos en Jesús y permanece Él en nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es una comunión. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y yo en vosotros, bueno, es una manera de decir, traten, esmeren, asegúrense de que yo permanezca en ustedes. Cuando nosotros, recuerda, cuando nosotros creímos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, abrimos la puerta al corazón para que Él entre en nuestro corazón como Señor de nuestra vida. Señor, amo, dueño, ¿verdad? Lo hicimos con la pretensión de honrarle y servirle, ¿verdad? Como nuestro huésped invisible, Es decir, tener la misma predisposición de servirle, honrarle en cada acto de decisión de nuestra vida. Si obramos de esta manera, el Señor se siente cómodo y se queda, ¿verdad? Pero si lo dejamos en el rinconcito y hacemos lo que nosotros queremos, el huésped se siente olvidado, despreciado, y el huésped se va a ir. A veces, no sé si te pasó, a veces me ha invitado a alguna fiesta prometiendo un montón de cosas que me iba a honrar como el principal invitado, y vos vas y estás lleno de... y no te da ni bolilla, y vos pensaste, llevaste el mejor regalo para
para agradecer por la invitación. Están hablando con otro y te deja al margen. Y vos pensás, ¿qué estoy haciendo yo acá? Tengo que irme. ¿Para qué vine? ¿Para qué me invitan con tantas palabras halagueñas cuando me tratan de esta manera? Mejor, yo me voy. Y vos le decís, bueno, me voy, tengo que irme. Y dice, ay, qué lástima, bueno, fue un gusto verte. Y se queda con el regalo y te despide como nada, ¿verdad? ¿En cuántos corazones se sentirá así Jesús? Decimos, Señor, Señor, pero no le rendimos el honor. En Oseas 11:7 dice, entre tanto en mi pueblo, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. En Malaquías lo mismo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos al pueblo. Decimos Señor y Señor, pero del labio para afuera. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, tenemos que recibirlo y atenderlo bien para que se sienta a gusto y que Él permanezca. Y si es así, Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Permanecer es amar a Dios, estar en comunión con Él, reverenciarlo, valorarlo y tratar de cumplir sus mandamientos. ¿Cuál es el sexto? ¿Cuál es el resultado de permanecer en Jesús? Seremos sus discípulos. No todo dice yo soy su discípulo y discípulo. 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Permaneciendo, damos muchos frutos y dando muchos frutos va a ser discípulos. Al permanecer en Jesús no pecaremos. 1 de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni ha conocido. Esto no significa que nunca vamos a pecar, sino más bien que no viviremos vida de pecado. Hay personas que su modo vivendi, la manera de vivir, es pecado en pecado, tras pecado. Y encima no se da cuenta, ¿verdad? Nosotros pecamos, cada vez pecamos menos, porque tememos a Dios y amamos a Dios y reverenciamos y queremos honrarle. Pero si pecamos, nos arrepentimos y pedimos perdón confiando que nos limpia de toda maldad, conforme a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, y así iremos santificando día tras día, ¿verdad? No somos perfectos, pero somos perfeccionados por el poder del Espíritu Santo y la guía del Señor. Pediremos y obtendremos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si estamos en Jesús, en el cuerpo de la iglesia, y la palabra de Él permanece en nosotros como tesoro preciado, bueno, podemos pedir todo lo que queramos y os será hecho. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. 2 veces reitera, mismo concepto. Así que si vos podés pedir lo que quieras y Él te va a dar. ¡Qué bendición! Daremos muchos frutos si permanecemos. Como dijimos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Los frutos que damos en Cristo permanece hasta la vida eterna. Un vaso de agua dado al siervo, por amor en el nombre de Jesús. Y toda la prédica que da a aquellos muertos que van a vivir y van a ir al cielo, van a ser tu corona en el reino de los cielos, como dice Pablo en Filipenses. Glorificaremos a Dios Padre, Juan 15:8. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mi discípulos. Todas nuestras buenos frutos. En Mateo Jesús dice buenas obras, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se entiende una luz y pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todo lo que está en casa. Así alumbre vuestra luz entre los hombres, para que vean vuestras buenas obras, frutos, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
El propósito de la invitación de hoy de Jesús, ¿cuál es? ¿Cuál es el fin de la invitación de Jesús en permanecer en su amor? Es para que seamos felices, para que nuestros sueños de gozar con Él en el reino de los cielos sean cumplidos. Él no lo hace por Él es absolutamente autosuficiente, Él es Dios y lo hace por nosotros. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Claro, seremos sus discípulos, no pecaremos, pediremos en el nombre de Jesús y obtendremos todo lo que queramos, daremos muchos frutos que perduran eternamente y glorificaremos a Dios Padre. Esta es la vida gozosa en Jesús, esa es la vida en abundancia que vino a darnos Jesús y permaneciendo en Él lo viviremos. La conclusión, bueno, Dios Padre es el dueño y labrador de la viña y con Israel hizo todo para tener muchos frutos. La viña fértil, cercó, despedregó, plantó, de vides escogidas, edificó una torre, hizo de ella un lagar, pero dio uvas a grazones. Pero Dios agrandó su misericordia. Dios es fiel. Agrandó su misericordia y con su pueblo e hizo infinitamente más al plantar a Jesús como la vid y a su pueblo como la rama de la vid que es Jesús. Y Jesús, la palabra, cumplió perfectamente todas las leyes, completó completamente con su sacrificio todo el sistema sacrificial y Él se erigió como el nuevo templo, como ustedes saben, completo en Jesús. Y nos dio la tarea más fácil y gloriosa, que es de dar frutos. Todo lo hizo por amor a nosotros y lo que pide es permanecer en Él, permanecer en su amor, recibir su gracia y que demos frutos. Antes cada uno de nosotros éramos una vid. Ahora todos los creyentes somos una vid en Jesús. Somos rama unido de la vid de Cristo. La vid total. Impresionante. Nuestros muchos frutos de buenas obras que bendice a muchos y glorifican a Dios es como consecuencia de permanecer y depender de la vid que es Jesús. Pero hay algo que es muy importante y que no depende de Jesús. Esto ya es tuyo. Depende de nosotros. De nosotros depende si permanecemos en Jesús o nos cortamos solos. Hermanos, tomemos la firme decisión de permanecer en Jesús y así dar muchos frutos, amando a Dios y al prójimo, reteniendo el Espíritu Santo y dando frutos del Espíritu, guardando las palabras, obedeciendo su mandamiento, tratando de andar como Jesús anduvo, haciendo bienes y sanando a los oprimidos, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios Padre, te damos toda la honra y gloria por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por tu amor y fidelidad hacia tu pueblo, como dice la Escritura. Si fuésemos infieles, tú permaneces fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo, como decía Pablo en 2 de Timoteo. Cuando Israel siendo vid dio a grazones, tú plantaste a Jesús como la vid para garantizar en nosotros los muchos buenos frutos. Señor y Salvador Jesús, gracias por tu impresionante evangelio. Yo soy la vid, ustedes las ramas. Cuánto amor, cuánto sacrificio, todo para nuestra salvación y bendición de muchos. Tu gozo en nosotros y nuestro gozo cumplido para la gloria de Dios por medio de tu santo nombre. Hoy más que nunca entiendo que es de vital importancia para mí estar en comunión permanente contigo, la permanencia en ti en total dependencia, que todo lo que anhelo y puedo ser es en ti, que sin ti no soy nada y no puedo hacer nada. Por eso hoy ante ti y en ti me uno a la afirmación del apóstol Pablo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro, espada?
No, antes en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, Jesucristo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. Padre Santo, que así sea, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.